5. Ese fenómeno banal, la denegación. Hemos optado para el último capítulo de nuestra exposición por comentar los alcances de un breve trabajo de Freud de 1925, la denegación. Pareciera que tal elección exige una justificación que, como toda justificación, es la racionalización de una arbitrariedad. El tema del lenguaje en Freud, que organiza nuestra exposición, requeriría la revisión de la casi totalidad de sus textos. Tenemos clara conciencia de todo lo que, teniendo que ver con el lenguaje, no hemos incluido por una necesidad de trazarnos fronteras y por haber renunciado desde el punto de partida a cualquier pretensión de totalización. Para dar algún ejemplo relevante, entre los muchos posibles diremos que no hemos incluido más allá del principio del placer, con el célebre Forda allí analizado. Nos hemos detenido en este artículo porque se centra en un fenómeno discursivo de tipo banal, alrededor del cual Freud teje una sólida malla en la que quedan incluidas consideraciones de orden técnico, de orden psicopatológico y de orden metapsicológico. Freud comienza con una observación frecuente en clínica, cuando en el transcurrir de su habla el paciente dice, usted pensará que, pero yo no. La pregunta por el estatuto de ese no da lugar a una densa elucubración teórica que cubre solo 5 páginas. Queremos transmitir la impresión de dificultad que esas páginas nos imponían, habiendo retrabajado tantos y tan extensos textos freudianos. Este breve escrito nos dejaba siempre la impresión que había algo más que se nos escapaba, un resto que no excedía. Pensábamos que la dificultad es atribuible al carácter nodal del trabajo. Se trata de un nudo teórico en que de alguna manera se intrinca la totalidad de la teoría psicoanalítica, preñado a su vez de consecuencias acerca de qué es lo único que por tal debe entenderse. Más allá del psicoanálisis apunta a la filosofía y a una antropología con la que el psicoanálisis se encuentra relacionado. Estas consideraciones son las que explican la atención suscitada por esta obra y los trabajos de psicoanálisis y filósofos le han consagrado. Por nuestra parte, nos concentraremos si logramos poner en evidencia el modo en que las distintas problemáticas están aquí presentes y, siguiendo la estructura de su composición, remitir a las consecuencias que en cada campo de problemas implica lo aquí planteado. Decíamos que Freud comienza esta reflexión centrándose en ejemplos provistos por la práctica clínica donde determinada idea solo se hace presente en la conciencia a condición de ser negada, negación que se sustenta sobre la base de una atribución positiva al analista. Es como si el analizado autojustificara su idea negada diciendo, es porque usted lo debe de haber pensado así que yo me veo en la necesidad de pensar en esto para decirle que no es así. La observación conduce a Freud a enunciar ciertas consideraciones respecto de la tópica de la represión. Un contenido de representación o de pensamiento reprimido puede interrumpir en la conciencia a condición de que se deje negar. Se ve como la función intelectual que separa aquí el proceso afectivo. En el curso del trabajo analítico producimos a menudo otra variante muy importante y bastante llamativa. De esa misma situación, logramos triunfar también sobre la negación y establecer la plena aceptación intelectual de lo reprimido, a pesar de lo cual el proceso represivo mismo no queda todavía cancelado. Empecemos por señalar que se apunta así a la propuesta en evidencia de las características del yo. Este yo se niega y que muestra en este acto mismo su radical desconocimiento y su escisión respecto de sus propias condiciones de constitución. Es posible deslindar aquí la presencia de por lo menos dos sujetos. El sujeto del enunciado, que se hace cargo de la negación en el juicio, pero cargándolo con una marca de la enunciación que supone la presencia de un sujeto de la enunciación no formulada, afirmativa de la que el yo nada quiere y nada puede saber y que está traspuesta sobre el interlocutor. El yo da cuenta aquí no solo de su ignorancia, sino también de la imprecisión de sus límites, de esos límites que, desplazándose en los enunciados, hacen del otro el soporte presente de lo que él mismo no puede soportar. Es este aspecto el que explica que Lacan comience su introducción al
comentarios sobre la Verneinung con un enfrentamiento radical a todas las posturas que hacen del yo el recinto privilegiado del quehacer analítico para descubrirlos en su ignorancia psicoanalítica y médica. Sus referencias a la punta correcta desde donde es dable abordar la situación refiere justamente a la punta transferencial, aquella de la que el yo se desprende, esa parte en la que el otro depositario de la verdad del sujeto es reclamado para sustentar la unicidad engañosa del yo. Y esta punta transferencial tiene su marca en el discurso mismo. Este fragmento, como vemos, puede llevar a implicaciones técnicas radicalmente opuestas, que responderían a ideas contrarias respecto al quehacer analítico mismo, afianzamiento de las certidumbres del yo y refuerzo de sus defensas, opuesta en juego de las marcas que señalan los puntos que quiebra de esta certidumbre para abrir campo al deseo reprimido. Sobrepasada la introducción del momento clínico, Freud centra su reflexión en la función del juicio y utiliza el ejemplo de la denegación. Esta reflexión pone en juego una ficción teórica a la que llamamos mítica, por cuanto trata de dar cuenta de los orígenes. Inciso A, origen del yo como consecuencia de la función de la atribución. Inciso B, origen de la diferencia del adentro y del afuera, como consecuencia de la puesta en juego de la función de existencia. Y inciso C, origen de la función intelectual con explicitación de lo que ésta debe a la constitución del símbolo de la negación. Detengámonos en estos desarrollos para considerarlos en el dibujo particular que de él Freud nos da. La función del juicio tiene en lo esencial dos decisiones que adoptar. Debe atribuir o desatribuir una propiedad a cada cosa y debe admitir o impugnar la existencia de una representación en la realidad. Cualquier análisis lógico coincidiría con esta propuesta acerca de las funciones del juicio, pero la sutileza se ubica en primer lugar en la inversión del orden. Freud coloca en primer lugar la función atributiva del juicio, atributo de cualidad que le permitirá poner en acción a las mociones pulsionales desde el comienzo y soslayar los obstáculos de consideraciones ontológicas sobre la existencia. Y no podemos dejar de subrayar que el juicio de existencia recaerá sobre la existencia de la representación. El origen del yo, y aquí Freud remite a la elaboración propuesta por él en Pulsiones y Destinos de Pulsión, en lo que Freud llama el yo placer original. Establece sus propios límites por la apropiación de lo bueno, excluyendo de sí todo lo malo. El soberano principio del placer-displacer traza estas fronteras y primeras delimitaciones. Las diferencias del adentro y del afuera se continúan pues en la función de existencia que corresponde también al juicio, la otra de las decisiones de la función del juicio, la que recae sobre la existencia real de una cosa del mundo representada, es un interés del yo realidad definitivo que se desarrolla desde el yo placer inicial, examen de realidad. De nuevo, como se ve, estamos frente a una cuestión de afuera y adentro. Freud prosigue en su análisis poniendo una evidencia que esta búsqueda en la realidad es menos la búsqueda del objeto que el reencuentro con él. Por eso el privilegio de la representación, que no vale tanto por su exactitud, sino porque tiene como requisito que el objeto se haya perdido. Discernimos una condición para que se instituya el examen de realidad. Tiene que haberse perdido objetos que antaño procuraron una satisfacción objetiva real. La constitución de este límite del adentro y del afuera es pues la prolongación del dominio del principio del placer, aquello que Lacan señala en el seminario sobre la ética en psicoanálisis, que construimos la realidad con el principio del placer. El tercer aspecto, el de origen de la función intelectual a través del análisis del juicio, es quizá el aspecto más condensado, pero el más preñado de consecuencias, porque el juicio se hace aquí inteligible a partir de las emociones pulsionales y en aquellas que corresponden a eros. Solo hay movimientos de unión de agregados que no reconocen límites, sin adentro ni afuera, ni sin diferenciación. La discontinuidad y el corte solo pueden provenir de lo discontinuo, y si el símbolo de la negación es el que posibilita la función del juicio como negación de una afirmación, de una Bejahung,
previa del símbolo de la negación solo puede ser subsidiario de lo que el ser debe a la muerte, como precio para incluirse en el mundo del símbolo de la discontinuidad. Lacan será quien lleve hasta sus últimas consecuencias estos planteos. Establecerá, en primer lugar, que es desde aquí que se puede cuestionar el estatuto mismo de la realidad, esa realidad que tan a la ligera se deba como incuestionada anteriormente y por la que Freud debió batallar tanto consigo mismo para encontrar su alcance y estatuto. La distinción de los registros real, simbólico e imaginario en Lacan es la consecuencia obligada de esta intersección en que la realidad está en el punto de incidencia de lo simbólico sobre lo real. Desde entonces y para siempre separado, inaccesible o solo accesible en el fenómeno psicótico, irrupción de lo real como aquello que escapa al aparato de la simbolización no simbolizable y no reprimido, que solo puede volver desde lo real adquiriendo entonces carácter alucinatorio, porque el paso siguiente al cuestionamiento de la realidad y a la inclusión de la negación dentro de los mecanismos de la neurosis en que lo reprimido insiste, persiste y retorna como la formación de síntomas, es la pregunta por el mecanismo análogo a la represión, por medio del cual el yo del psicótico se deshace de la realidad. Lacan cierra sus conclusiones sobre la Verneinung con una puesta en relación del olvido de Signorelli, con el episodio alucinatorio del hombre de los lobos, cuando jugando con una navaja llega a ver su dedo cortado. En el caso de Signorelli, la represión marca la falta de un significante que no está en la disposición del sujeto. En el otro caso, la alucinación aparece como un significado sin significante, dice Lacan, como una puntuación sin texto, ausente del aparato mismo de lo simbolizable. Nada permite encontrarle una ubicación. El sujeto enmudece. A modo de conclusión. Número 6, a modo de conclusión, ya en el final del recorrido de lo que nos habíamos propuesto realizar, queda la pregunta acerca de la legitimidad de nuestra tarea. Hemos tomado la obra de Freud y la hemos fragmentado, hemos establecido relaciones entre aspectos lejanos de la misma, hemos dado relevancia a lo que a la primera vista pareciera secundario. ¿Inventamos un Freud nuevo o nos hemos limitado a repetir sin agregar nada? Creemos que hemos aplicado consecuentemente el método psicoanalítico con el rigor con que Freud enseñara a trabajar los sueños, apegados al relato, pero atentos a otra forma de escuchar, que al hacerlo hemos precipitado un sentido que estaba sin estar y que aun siendo dicho no era oído. ¿No es esta acción de los procesos primarios lo que constituye al inconsciente? Esta lectura solo ha sido posible ateniéndonos a Freud y teniendo en cuenta las premisas de Lacan. Lo seguro es que una vez que tal precipitado se produce, la obra escrita de Freud no puede volver a ser leída como antes.